Estamos en la serie de relaciones, venimos en todo este trimestre y quizás algunos domingos de este mes vamos a ir concluyendo nuestra serie en el marco de las relaciones. Y es que exactamente hablamos y hacemos énfasis porque la vida se trata de relaciones. Y creo que eso es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta. La vida se trata de relaciones. ¿Y por qué nosotros decimos que la vida se trata de relaciones? Porque el Dios que nos creó, porque el Dios que nos dio vida es un Dios relacional. La naturaleza de Dios es relacional. Cuando vamos a la Escritura, vamos a dar cuenta que Dios vive en comunidad, Dios creó en comunidad y nos creó también a nosotros para vivir en una profunda comunión con Dios. Cuando vamos a la palabra, vamos a ver un Dios que habita en la Trinidad. Ese único Dios en tres distinciones, pero ese Dios que en el 1:26, en la pluralidad del texto, nos permite ver a nosotros que tanto habita como crea y no está solo. Y cuando nos ha creado a nosotros, también nos ha creado para relacionarnos con Él. Dios es relacional y puso en nosotros un gen relacional. A pesar de que pecamos, a pesar de que el hombre cayó, aún así, en medio de toda la distorsión, escúcheme bien, somos creados para amar y ser amados. Fuimos creados para celebrar y para ser celebrados, para servir, pero también para ser servidos. Fuimos creados para exhortar o reconvenir en amor, pero también para ser exhortados. Fuimos creados para que en el ámbito de las relaciones podamos consolar y ser consolados. En estas dinámicas relacionales es importante entender que fuimos creados tanto para dar como para recibir. Y en esa dinámica de un Dios que en su gen, en su esencia es relacional, no es un Dios solo, no es un Dios aburrido, que vive en cualquier rincón del universo. No, la Biblia nos va a permitir a nosotros ver un poco acerca del carácter de Dios. Y también describe muy bien cómo fuimos nosotros creados. Bueno, ¿y por qué nos cuesta relacionarnos? ¿Por qué nos cuesta mantener sanas relaciones con los demás? Por el pecado que habita en nosotros. Ese pecado que se mueve de diferentes maneras. Que aunque fuimos capacitados y creados para amar, celebrar, servir, exhortar, consolar, dar y recibir, sin embargo, a pesar de esto, el ser humano, todos aquí, sin excepción alguna, por el pecado en nosotros, tenemos la tendencia a creernos que somos más destacados que otros, que somos más cualificados que el otro. Eso ronda por nuestras mentes, eso ronda en nuestros corazones, quizás eso ronda en conversaciones que se hacen en voz baja. Sí, tenemos de alguna manera esos complejos de superioridad, esos que quedaron haciendo eco en el corazón humano desde que el enemigo dijo, ustedes serán como Dios. Y nunca podremos ser como Dios. Sin embargo, parece que hay un complejo de superioridad en el que quiero ser como el otro, quiero ser como Dios, quiero ser superior a los demás. Y ahí es donde cada uno de nosotros empieza a compararse desde su propio podium. Cada uno empieza a mirar al otro y se siente mejor, se siente superior. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quiere construir desde su propia esquina. Cada uno siempre quiere sencillamente mostrarse. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, por nuestra pecaminosidad, y eso está registrado en toda la Biblia como comportamiento de la pecaminosidad humana, cada uno quiere construir y construir a su manera. ¿Por qué? Porque vivimos en lo que he llamado la dinámica del contraste. Porque yo en esto soy mejor, y yo soy mejor, él es peor. Porque en esto yo soy instruido, él es el desinformado. Porque yo soy talentoso, mientras que el otro es más bien como torpe. Porque yo soy de mente abierta, el otro es de mente cerrada. Porque yo soy bueno, en cambio los otros son malos. Pero esa dinámica en el comportamiento humano también está en la iglesia. Es parte de, lastimosamente, pero es parte de las dinámicas de la iglesia. La dinámica de contrastarnos con otros, de compararnos con otros y vernos de alguna manera mejores que otros, más talentosos, más habilidosos,
llevamos la delantera, nosotros sí sabemos en realidad ser mejores padres, yo sí sé ser mejor papá, entonces miro al otro y yo soy mejor esposo, me explico, yo soy mejor artista, yo soy mejor profesional, yo soy mejor. Esos que no lo saben hacer tan bien como yo lo hago. Y de alguna manera, familia, las relaciones se rompen porque todos queremos construir desde nuestro propio ego. Todos queremos construir desde una lucha de egos para mostrar. Ahora, ¿cómo poder construir una vida relacional dentro de la iglesia con todo lo que acabo de mencionar, con esos contrastes, con esa realidad? ¿Cómo poder construir relaciones, escúcheme bien, entre fuertes y entre débiles? Porque en la iglesia hay gente fuerte en algunos aspectos, pero hay otros débiles en otros aspectos. Y quizás donde alguien es fuerte, el otro es débil. Y donde el otro es débil, el otro es fuerte. Y Romanos capítulo 14, que es el libro que hemos venido reflexionando, nos damos cuenta que Pablo está tratando de corregir una dinámica donde parece ser que algunos cristianos se pararon en una esquina a construir o a hacer iglesia desde una esquina, y otra población de la comunidad se ha ido a construir desde su propia esquina también comunidad. Y quiero que leamos hoy Romanos 14 y vamos a iniciar este capítulo y lo vamos a terminar el próximo domingo. Quizás aquí hoy vamos leyendo y colocamos algunas bases. Romanos capítulo 14, en la Nueva Traducción Viviente dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Y si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cada uno tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Y si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúes con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, tú agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece.
Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero mantenerlo entre tú y Dios. Pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son, y creo que esto es un texto que hay que leer muy bien en el contexto, porque dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones y haces algo que crees que está mal. Pecas. Y algunos versículos del 15. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Note que el versículo 14 empieza hablando de los débiles y el capítulo 15 comienza hablando de los fuertes. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Esta comunidad de la que hemos venido hablando, una comunidad sofisticada, una comunidad intelectual, una comunidad en Roma que han aprendido a vivir entre rivalidades, han aprendido esencialmente a estar compitiendo por quién es el mejor. Pablo en los primeros capítulos, recuerden que él pone toda una plataforma teológica y cristocéntrica para decir toda la situación dentro de la iglesia, Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Y luego va a tener otros capítulos en los cuales va a entrar en la practicidad del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio no es sencillamente una teoría que se lee bien y que se escucha bonito, sino que también es una doctrina que se practica. Y en ese sentido entonces nos estamos encontrando con algunos capítulos muy prácticos de la vida cristiana y especialmente en la vida relacional. Y aquí hay por lo menos 3 elementos en este capítulo que han generado una serie de polémicas, disensiones, divisiones, pleitos, rivalidades y competencias. La comida, algunos días sagrados y el tomar vino. Ahora, en esas 3, por lo menos los 3 elementos que Pablo va a mencionar, yo quiero hablar un poquito de el registro de limitaciones que Pablo coloca en el texto. Y ahí está. Hablando de comida, de días sagrados y del vino, algunos cristianos, ellos consideraban que hablar de estos temas era importante. Y Pablo va a decir, creo que es clave este asunto. No discutan sobre temas secundarios. Lo leíamos ahora. Él va a decir, no se subestimen los unos a los otros. No causen tropiezo el uno al otro. No destruyan la obra de Dios. No se juzguen y no se agraden solo a ustedes mismos. La comida, el vino y los días sagrados pareciera que se volvieron tema de discusión y pan de cada día en esta comunidad. Es decir, había una población judía que todavía mantenían las dinámicas de lo que se conoce como el kosher. Así, las comidas entonces de ellos deberían ser regidas de esta manera y consideraban que el cristiano gentil que no comía como ellos no estaba realmente agradando al Señor. Pero también habían unos cristianos gentiles que se habían convertido al Señor, que en su tiempo en el paganismo también aprendieron algunas dinámicas de alimentación, específicamente en estas comidas que eran sacrificadas a los ídolos. Y ellos todavía consideran que es algo que ni se toca, ni se mira, ni se come. Y eso generaba unas ciertas discusiones dentro de la iglesia respecto a si se debe comer o no se debe comer. Entonces hay una población que come estos alimentos, otros no los comen, pero comen otras cosas. Algunos dicen no podemos comer carne, no podemos comer nada sacrificado a los ídolos. Otros dicen solo deberíamos comer vegetales. Y en esas dinámicas entonces es quién come de manera más santa. Que si se podía tomar vino, que si no se puede tomar vino, unos dicen que sí, otros dicen que no, y eso les llevó a generar una polémica dentro de la iglesia. ¿Es mejor tomarlo o no es mejor tomarlo? ¿Me afecta la santidad tomarme una copa de vino o me hace más santo tomarme una copa de vino? Cuando hablamos acerca de los días sagrados, no era propiamente hablando del Shabbat, pero sí habían algunas fiestas, especialmente algunas fiestas de la cultura, de la tradición judía, que algunos cristianos querían seguir practicando. Entonces consideraban que cuando llegaban esas fechas, aunque no están en Jerusalén, no están en Israel, ellos quieren celebrar esas fiestas también. Entonces, oye, tú no las celebras, entonces algunos están partiendo del hecho de esto es parte de la Torá, así que tenemos que cumplirlo y celebrarlo. Otros decían, mira, todas las fiestas apuntaban a Cristo, así que yo miro a Cristo, yo no tengo que celebrar nada.
pero no se ponían de acuerdo. Eso lo que hacía era generar fracciones, divisiones entre la congregación de la fe, y no podían generar esa relación que se espera se tenga dentro del pueblo de Dios. Así que Pablo va a decir, no discutan sobre temas secundarios. No. Quizás cuando pensamos en este listado del no, es bueno entender que las relaciones, cualquier tipo de relación tiene restricción. Escúchelo bien. Las relaciones tienen restricciones. Toda relación tiene sus propios límites. Una relación de noviazgo debe tener límites de un lado y del otro. Una relación de pareja tiene también de alguna manera unos límites que ni él ni ella pueden pasar. Una relación entre padres e hijos también tiene de alguna manera unas limitantes. La relación entre jefe y empleador tiene algunos límites. Quizás muchas veces el exceso de confianza se lleva a romper con esos límites. Aún dentro de las relaciones de la iglesia también se va a delimitar. Toda relación tiene restricciones, eso es lo más sano. Solo que en esta cultura en la que nosotros estamos y en la época en la que nos encontramos, estamos ahora frente a una generación en donde decir no traumatiza. ¿Me explico? Entonces no le podemos decir a nadie que no. No pareciera ser una respuesta dañina y enfermiza, ¿ya? No pareciera ser una respuesta que daña. Si nos volvemos por favor a la imagen anterior. Entonces, cuando encontramos un listado de no, ¿vio? Es que ellos todo es no. Todo lo prohíben. No es que la iglesia prohíba, pero la Biblia tiene restricciones. ¿Cómo no? Los mandamientos, de eso vamos a estar hablando en 15 días, si Dios lo permite. No matarás, no adulterarás, no levantarás falsos testimonios. Los mismos 10 mandamientos tienen demarcada la palabra no. Por eso usted y yo tenemos que aprender que cuando nos vamos a la Escritura, la Biblia no es un libro lleno de prohibiciones. Pero en la Escritura sí vamos a encontrar que se demarcan algunas delimitaciones y restricciones que Pablo tiene que hacer. Escuche bien, y todo esto a favor de que se restauren las relaciones dentro de esta comunidad. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no. ¿Para qué? Para que vivamos como la iglesia del Señor, para la gloria de Dios. Solo que como digo, en una época donde no se puede decir no, a los niños no se les puede decir no porque los traumatiza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decirle al niño que algo está mal, pero no usando el no porque es que ese no es negativo, traumático, dañino, enfermizo? Si en el Evangelio encontramos diferentes no, en los mandamientos encontramos no, y Pablo no tiene ningún problema en hacer un registro de limitaciones, pues nosotros tampoco. Pero cuando se piensa de no es que decirle a una persona no es tan trágico, tan drástico, entonces aún en los mensajes de WhatsApp es no diga que no. Trate de camuflar el no. Entonces usted tiene que hacer una cantidad de piruetas porque si te digo que no, te ofendo, ¿cierto? Te lastimo, te agredo. Entonces solo pienso en lo siguiente. No sé si su hijo de repente usted tiene en algún lugar de la casa una botella de agua y resulta que eso está lleno de un líquido venenoso. Y de repente usted ve que el niño abre la botella porque tiene sed, se le pareció a una botella con agua. Y cuando usted ve que el niño va a tomar, recuerde que no se dice no para no traumatizarlo. Entonces, ¿cómo le digo? Oye, mira, hay sustancias químicas que si las mezclamos podrían generar en la ingesta un daño interno y el niño... ¿Me explico? ¿Qué hace un padre de familia si ve una acción como esa? ¿Yo qué hago? No, Isabela. No, María Paz. Traumatícela. A mí no me importa. Yo lo que necesito es que no se tome ese líquido. ¿Me explico? Y yo no sé si Pablo de alguna manera también, viendo esta comunidad que es muy sofisticada, recuerden que es una comunidad muy sofisticada, una comunidad muy intelectual, y Pablo va a decirles, si vamos a crecer en relaciones entre débiles y fuertes, y ese es el título de hoy, entre fuertes y débiles, yo quiero darles un registro de limitaciones, y son estas. Quiero darles un registro, no los voy a traumatizar.
Pero les voy a decir que así funcionan las cosas. Para que las relaciones funcionen, tengan en cuenta que no se anda discutiendo por asuntos que no tienen trascendencia. Quizás nosotros hemos dejado de lado todo lo que nos puede unir, nos hemos olvidado de eso y hemos empezado a sumar dinámicas secundarias para fraccionarnos y dividirnos y quizás creerme mejor que el otro. Y por eso Pablo coloca toda una plataforma teológica en los primeros capítulos para decir, si algo es importante y si algo nos tiene que unir como iglesia, la doctrina bíblica, Cristo especialmente como el fundamento de nuestra fe. Que si algo ha de unirnos es el hecho de que ahora mismo hay unas verdades que nos deben mantener, que nos deben sostener y en lo que todos debemos mantenernos unidos. Por eso en lo fundamental, unidad. En lo secundario, tolerancia. Hay un grupo musical, Rescate, creo que muchos de ustedes lo escucharon. Y él cantaba, ustedes me ayudan a recordar. En lo principal, unidad. En lo secundario, libertad. Pero ante todo, el amor. Que permanezca el amor. Y si nosotros vamos a seguir caminando juntos, familia, y vamos a vivir como iglesia, como la palabra nos llama a crecer, dele valor a lo fundamental. Y esto lléveselo a su vida real y a su vida de familia. Llévelo a su hogar. ¿Qué es lo que nos une? Y encuentre que hay dinámicas trascendentales, como hay temas secundarios, donde Pablo va a decir que eso no sea lo que ustedes vuelven central. Ellos volvieron central la comida, ellos volvieron central el vino, ellos volvieron central el guardar algunos días y verlos como días sagrados. Entonces algunos decían, es sagrado de tal fecha a tal fecha. El otro decía, no, eso no tiene nada de sagrado. Y empezaban las discusiones y empezaban las divisiones. ¿Qué no es este día? ¿Qué es este día? Que tú no comes, que tú sí comes. No sé si Pablo de alguna manera a veces escribiendo se manda las manos a la cabeza y dice, Señor, revélate a ellos. El evangelio es más que creer que consiste en bebidas y en comidas. El evangelio para nosotros hoy no consiste en ritmos musicales y en formas de alabanza o de adoración. Eso tanto que está dividiendo la iglesia hoy en día. Y entonces los de aquí critican la forma en que los de aquí alaban. Y los que se congregan aquí critican cómo se congregan los de acá. Y los de aquí critican cómo predican los de allí. ¿Me estoy explicando? Y el enemigo se está aprovechando y está pescando en río revuelto. Y se sigue metiendo para dividirnos tanto como sea. Para que todos nos paremos en nuestro propio podio. Yo me paro con mis trofeos y el de allá se para con sus trofeos. A ver, ¿quién tiene el trofeo más bello? ¿Quién lo está haciendo mejor? Y Pablo dice, a eso no nos llamó el Señor. De ninguna manera. Hoy tenemos hermanos que consideran y dicen, la verdadera alabanza y la verdadera adoración es abrir el himnario y cantar himnos. Y como dijo algún predicador, con un solo instrumento que se escuchará en el cielo, el órgano. Escuché otro decir, en el cielo solo se escuchará el acordeón. Entonces yo digo, al fin, ¿cuál de los dos va a ser? ¿Me explico? Entonces se abraza la himnología como el único cántico que la iglesia puede entonar. Hay algo de malo en cantar himnos, son bellísimos. Yo me crié con himnos y yo creo que yo todos los días escucho himnos. Todos los días, mientras voy en el carro, mientras me estoy afeitando o lo canto, me encantan los himnos, me encanta el contenido doctrinal de los himnos. Pero también hay una verdad y una belleza en la alabanza contemporánea. Pero eso nos está dividiendo. Entonces el de acá sencillamente se aferró a que son himnos con un solo instrumento. Sin embargo salieron otros a decir que los instrumentos no salen del cielo sino que son terrenales. Por lo tanto usar instrumentos es diabólico. Y prohibieron usar los instrumentos. Y cantan a capela, sin ningún instrumento. Sin ninguno. Conozco un pastor. Su mamá interpreta bellamente el acordeón y el piano. Mientras su esposo estuvo vivo, ellos dirigían en su comunidad el tiempo de cánticos con piano o acordeón.
Pero luego el hijo empieza a pastorear, su papá muere, él está ahora pastoreando y él una vez la llama y le dice: hermana, los instrumentos no son del cielo, así que le queda prohibido usar los instrumentos en esta casa. Extremos. Pero eso tiene a la iglesia hoy dividida en sí, cuál es el instrumento, si no se usan los instrumentos. Muchos satanizan, por ejemplo, la batería, muchos ridiculizan los grupos de alabanza, me explico, se burlan de ellos. Todas esas dinámicas, lo único que están haciendo es dañando el cuerpo de Cristo, porque eso es secundario. Si a usted le gusta cantar himnos, únase a una comunidad que cante himnos, las hay, y por la multiforme gracia Dios nos da ese tipo de comunidades. Si a usted le gusta la alabanza más, si se puede decir en términos respetuosos solamente, pero más ruidoso, más fuerte, más subido el volumen, lo importante es el corazón. Porque el que toma el himnario canta con todo su corazón, el que toma un instrumento de percusión lo hace para la honra del Señor, ambos están honrando al Señor. Pero nos hemos pegado de ese asunto. Tantas dinámicas secundarias que las hemos vuelto primarias y nos hemos dedicado a juzgar, a señalar, a burlarnos del de allí, mírese de allá cómo las... Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y así, la iglesia en las ciudades y los departamentos podríamos vernos más como lo que el cielo dice que son, la iglesia, como lo que somos, iglesia. Hay verdades doctrinales en las que son inamovibles, son inalterables, son cambiables. La salvación es solo por la gracia del Señor. No somos salvos por las obras, solo por medio de la fe. Esto fue un regalo del cielo inmerecido. Esa es una verdad inamovible de la iglesia. La salvación es solamente por la obra redentora de Cristo, Él como el Cordero sustituto, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero si alguien viene a decir que a la salvación hay que sumarle obras, como les decía estos días, escuchar a algunos hermanos decir que para poder ser bendecidos no necesito solo estar en Cristo, que usted tiene que estar en Cristo y tiene que orar por Israel para que Dios lo bendiga. ¿Me explico? Eso ya no es doctrina, eso ya no es bíblico. Yo estoy bendito con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ya cuando alguien viene con otro evangelio, con otra doctrina, como que a sumar la salvación, las obras para poder ser salvo, no, mis obras son el fruto de la salvación. Yo hago buenas obras, a las obras que Dios me llamó, porque estoy salvo en Cristo. Esas, como muchas otras doctrinas, son inamovibles. Pero hay otras dinámicas de iglesia en las que tendríamos sencillamente, como Pablo dice, por favor, no pierdan el tiempo discutiendo esas cosas. Pierden demasiado tiempo valioso, por favor. Entiendan para qué existe la iglesia, para proclamar a Cristo, para que sus seguidores cada día reflejen más a Cristo, para que puedan servir a los demás como Cristo nos llamó a servir, para vivir en una comunidad que aún de gente imperfecta nos amamos, nos servimos y crecemos en relaciones. Y que existimos para adorar al Señor, porque vivimos y fuimos creados para la gloria de la alabanza de su gracia. Eso es inamovible, eso es inalterable en la Escritura. Pero hay otras cosas en las cuales sencillamente podríamos nosotros tener una dinámica de tolerancia y de respeto. Mira, yo lo hago distinto, hazlo así, no hay problema, es secundario. Si algún día a mi esposa se le da por decir que ella siente que para orar necesita taparse la cabeza con un velo, por ejemplo, pues yo trataría por la Escritura de explicarle y de enseñarle de qué se trata y la dinámica cultural del velo. Pero si ella sigue insistiendo en que quiere venir el domingo a ponerse el velo, le digo, pues colóqueselo, hágalo sola, no hay problema. ¿Me explico? Te estoy autorizando, ahora sí te lo puedes poner. Ok. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Hay cosas más serias. Nos preocupa que el tiempo va demasiado rápido y nosotros discutiendo en cosas secundarias. Yo creo que Pablo en la tumba se pone las manos en la cabeza y dice, Señor, no han entendido, no han comprendido. Porque cuando nosotros nos centramos tanto en las cosas secundarias, empezamos a subestimarnos. Por eso Él va a decir, no se subestimen. ¿Por qué? ¿Qué subestimar? Es quitarle el valor y la dignidad que una persona tiene. Porque como no piensa como yo, como no hace las cosas como yo, traslade eso a todas las relaciones interpersonales. Y el problema es que empezamos entonces a caer en esa dinámica de subestimar al otro. Soy mejor.
Otra vez, me paro en el podium, en mi podium. Yo soy el número 1. Yo fui el que me gané el trofeo. Entonces el número 1 mira por encima del hombro al número 2. El número 2 mira por encima del hombro al número 3. Y el número 3 mira por encima del hombro a todos los que no alcanzaron a subirse al podio. Y los que no alcanzaron a subirse al podio miran mal a aquellos que ni tan siquiera fueron a la competencia. ¿Me explico? Y así nos lo vamos a pasar toda la vida, subestimando al otro porque no come como yo, no piensa como yo, no canta como yo, no toma vino como yo, o porque toma vino y yo no, porque guarda unos días que yo no guardo, porque le da trascendencia más a unos ministerios que a otros, porque le ha dado más énfasis a unas dinámicas que a otras. Cada persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y si hablamos del pueblo de Dios, todos tenemos el Espíritu Santo obrando y operando en nosotros. Lo que significa que hay un valor intrínseco en cada uno. Y Pablo va a decir, dejen de despreciarse por elementos secundarios. No causen tropiezo el uno al otro. En otras palabras, ¿yo cómo puedo hacer tropezar a mi hermano? ¿Cómo yo le pongo zancadilla al otro? ¿Cómo? Cuando saco mi pie de pecado, porque quiero que el otro se tropiece en mi pecado. Por eso, ¿cuánto necesitamos nosotros cuidar al otro del pecado de mi corazón? ¿Hay maldad en nuestro corazón aún, sí o no? Guarde al otro de esa maldad. Señores, guarden a sus esposas de la maldad de su corazón. Señoras, guarden a sus esposos de la maldad de su corazón. Padres, guardemos a nuestros hijos de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestra indiferencia, de nuestra apatía, de nuestros rencores, de las sombras y de lo no gestionado. ¿Cómo podemos ayudar al otro si no es cuidando de la maldad de mi propio corazón? ¿Yo por qué voy a decir todo lo que pienso y siento? No. Yo tengo una verdad que me filtra, que me dice eso edifica, eso no edifica, eso ni lo menciones, eso ni lo digas, déjalo pasar, procésalo en oración. Pero pareciera que aquí se reunían, y como le dijo Pablo a los corintios, ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Mejor que no se congregaran, mejor que no se reunieran, porque es un desastre cuando ustedes se reúnen. Es una antítesis de lo que debe ser la iglesia, le dice Pablo a los corintios. ¿Cómo necesitamos nosotros, otra vez, darnos cuenta, un no relacional? No voy a dejar que mi pecado se lleve por delante a mi hermano, y menos al débil en la fe, porque hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños. No destruyan la obra de Dios. ¿Cómo yo puedo destruir la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios si no es salvar a través de Cristo? ¿Cuál es la obra de Dios si no es restaurar la vida humana? ¿Cuál es la obra de Dios si no es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús? ¿Y cómo cuando usted y yo nos olvidamos de a qué nos llamó el Señor, cuando usted y yo nos olvidamos de las dinámicas relacionales que en la eclesía se deben vivir, entonces yo puedo empezar a menospreciar la obra de Cristo en otro, a desvalorizar, a censurar? Me puedo burlar, me puedo sentir mejor, me puedo sentir mayor, me puedo sentir superior, y entonces empiezo a juzgar también. No se juzguen. Juzgar esa capacidad del ser humano de emitir juicios y de andar emitiendo opiniones sin tener elementos suficientes que confirmen su argumento. Es decir, hemos empezado a relacionar con los demás desde nuestras percepciones y desde nuestras propias impresiones, y lanzamos juicios. ¿Por qué no comerá? ¿Quién sabe qué enfermedad tiene?, diría algún cristiano. Ve, mirad, dejó la copa de vino servida. Es que es tan legalista, es que es tan fanático. Siempre hay una historia detrás de un comportamiento. Hay una historia detrás de una realidad. Y usted y yo tenemos que aprender a leer realidades. Y lo mejor es
preguntar. Recuerdo alguna vez estamos en una reunión de pastores y se iba a brindar por algo, así que todos teníamos una copa de vino en la mano. Y uno de los pastores que estaba ahí cuando le dieron el vino dijo, no, gracias. Y la rechazó. Y la persona que estaba sirviendo le insistió. Y él insistió, no, no, gracias, no, gracias. Yo me sentí mal en ese momento. Y yo dije, qué mal, porque todos recibieron la copa de vino, pero él no. Y no estábamos tomando la cena del Señor. Era en otro contexto, en una celebración. Entonces yo sí me acerqué y le dije, ¿por qué no recibiste el vino? Me dijo, no, no, Elías, gracias. No, no, gracias. Entonces me inquieté por él. Es un pastor, un hombre maduro, pero igual me inquieté. Entonces le pregunté, le dije, ¿tú crees que es pecado tomar vino? Me dijo, no, 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 para nada, no hay ningún problema. No, no, tómatelo en paz, tranquilo. Me dijo, no es pecado, para mí yo sé que no es pecado. Le dije, ¿por qué no lo recibes? Me dijo, mira, Elías, mi papá fue alcohólico, mis hermanos fueron alcohólicos y yo fui un alcohólico. Y de ahí me rescató el Señor. Y cuando el Señor me rescató del alcoholismo, yo me comprometí con el Señor un día. Y le dije, Señor, mientras viva, nunca más entrará a mi boca un trago de licor, ni tan siquiera un cóctel. Elías, es una promesa que le hice al Señor. Y no la quiero romper. Me dijo, es más, yo sé que si me tomo esa copa de vino, yo no me voy a emborrachar. Es más, y si me quisiera emborrachar ahorita, ustedes no me dejarían. Me dijo, pero no lo hago precisamente por eso. Los demás también ya estaban inquietos, y más como me vieron hablando, entonces empezaban como a mirar la copa y a preguntarme, ¿nos la tomamos? ¿No nos la tomamos? ¿Qué hacemos? Sí, ya todos estábamos inquietos porque él dijo que no, entonces si un hermano no la va a tomar, pues entonces tocó dejar las copas ahí. Pero ya él alzó la voz y dijo, tranquilos, brindemos en paz, déjenme brindar con agua. Y después les cuento, y nos compartió otra vez lo que me ha compartido a mí ahí en la conversación en voz baja. Y era sencillamente el entender que hay una realidad, solo que nosotros tenemos la tendencia a lanzar juicios por elementos secundarios. Aquí está hablando de comida, podríamos hablar, usted quizás ve un cristiano y lo ve comerse un pedazo de morcilla, me explico, y usted dice, ¿usted come morcilla? Si esas son las vísceras del diablo, bueno, está bien, está bien, háganla a un lado. Si usted es feliz allá comiéndose ese obispo frito, vaya a su casa porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Eso hablaremos dentro de 8 días. Consiste en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Entonces todo cristiano come lo que quiera cuando quiera. No, la Biblia nos enseña a comer. La Biblia nos enseña cómo los cristianos debemos alimentarnos. Solo que a unos se les nota más que a otros, pero Dios nos enseña cómo nos alimentamos. No volvamos lo secundario como algo primario para empezar a juzgarnos. Somos muy ligeros en estas dinámicas de juzgarnos los unos a los otros. Oye, ¿cómo estás de flaca? ¿Estás enferma? Por favor. ¿Cómo está de gordo? Debe estar comiendo como una bestia. Yo aprendí un poquito eso y eso me ha hecho un poquito más prudente. Alguna vez llegó una persona, pues hace muchos años, yo estaba joven, bueno, sigo joven, pero estaba un poquito más joven. Y llegó, recuerdo, alguien a la casa y llegó de saco y corbata preguntando por papá. Hermano Elías, ¿está el pastor? Y le dije, no, no está, pero como estaba detrás, le dije, pero dígame, ¿dónde es la fiesta? Invíteme. Y él me sonrió y me dijo, no, necesito hablar con su papá un momento. Le dije, no, no está, pero siga y dígame dónde es la fiesta, yo también me pongo traje y nos vamos. Entonces me mira y me dice, no, pastor, es que murió mi papá. Y necesito al pastor para el funeral. Y yo, ahí aprendí, o más bien, gordo, flaco, con corbata, sin corbata, con playera, sin playera, a mí no me importa. A mí no me importa. Creo que deberíamos aprender un poquito porque somos en extremo imprudentes con los demás, ¿no?
¿Por qué no mira al que está a su lado y le dice, ¿me deja vivir en paz, por favor? Déjeme vivir en paz. Que cómo se peina, que cómo se viste, que sí. Esa dinámica, ¿no? De todo lo tenemos que juzgar. ¿Cómo necesitamos aprender a replantear otra vez? Para decir, Señor, quiero vivir para la gloria tuya, así que sabrán ellos por qué están haciendo eso. Mire todo el grasero que se comió. Señor, ten misericordia de ellos. No es mi problema. No, a usted se le incorporó un demonio de conejo. Usted no come sino ramas y pasto. Déjelo. Ocúpese más bien de ir a orar por él. Más bien pregúntele, oye, ¿tienes alguna petición por la cual tú quieras que ore esta semana? Sí, está bien, quizás haya una petición de oración por sanidad. Ahora alguien al terminar la primera reunión me abordó, pastor, gracias. Estoy cometiendo tanta arbitrariedad con mi hija. Me dijo, todos los días la critico por gorda, todos los días le digo cosas, todos los días. Pastor, y no le he preguntado qué hay en su corazón que la hace que esté comiendo y comiendo. Ella debe tener algo, no sé, ansiedad, como usted dijo ahorita, quizás la ansiedad, pero no le pregunto, oye, ¿qué te tiene ansiosa? No, todo el tiempo la censuro por gorda, porque así somos los seres humanos, ¿no? ¿Por qué no paramos un momento y dejamos de juzgarnos y más bien entendemos que los demás tienen derecho a sentirse bien como nosotros? Parece que es un detalle del listado que tenemos en la pantalla que creo que nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Todos queremos sentirnos amados, aceptados, valorados y respetados, todos. Todos queremos sentirnos bien. Bueno, ¿por qué no hacer que el otro se sienta bien? ¿Qué puedo hacer yo para que el otro se sienta bien? ¿Qué es lo que al otro le gusta? ¿Qué es lo que al otro le hace sentir cómodo? Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que le hace sentir cómodo, eso es lo que le agrada. ¿Cómo hacer sentir al otro respetado, valorado, aceptado, amado? ¿Qué puedo hacer? No, esa persona hay que respetarle su espacio. Respetémosle su espacio. Aprendamos a escuchar el lenguaje del otro y tratemos de hablarle ese lenguaje en gracia y en amor. ¿Cómo poder nosotros coger todo este registro de limitaciones que Pablo está estableciendo en este capítulo? ¿Cómo lograr hacerlo? ¿Cómo yo no sentirme mejor al otro? ¿Cómo puedo mantener una actitud de humildad ante el otro? ¿Cómo puedo bendecir siempre al otro en los momentos más álgidos, como en los momentos de placer, de jugar, de disfrutar, de deleitarse en la vida? ¿Cómo yo puedo bendecir al otro? Pablo va a establecer, y aquí quiero terminar esta mañana, Pablo va a establecer una verdad, y es cuando él afirma en el texto que leímos que el efecto del evangelio se extiende a todos. Esa es la plataforma bíblica y teológica que Pablo va a establecer. El efecto del evangelio se extiende a todos al hacer estas afirmaciones en el capítulo 14. Todos fuimos aceptados en Cristo. Todos pertenecemos al Señor. Y al fin de cuentas, coma o no, guarde un día o no, todos queremos honrar al Señor. Porque al fin de cuentas, el que come, para el Señor come. El que no come, pues para el Señor no come. El que canta himnos, para el Señor los canta. El que canta alabanzas contemporáneas, para el Señor las canta. ¿Quién soy yo para andarle juzgando el corazón al otro? Entonces creo que esta dinámica bíblica nos va a enseñar a nosotros. Todos esos no son posibles cuando entendemos que todos fuimos aceptados en Cristo Jesús. Recuerde que si hay una doctrina fuerte en Romanos es la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. 5.1, 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A esa comunidad donde todos han sido aceptados en Cristo, aceptados. ¿Qué significa entonces? Que el culpable, que todos siendo culpables, todos fuimos declarados inocentes. Que todos siendo pecadores, aún siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros para hacernos aceptos en el amado. Que Dios está satisfecho conmigo porque está satisfecho con Cristo.
Porque Dios me ve con agrado, porque me ve a través de Cristo. Y así con el mismo agrado y plenitud que yo puedo acercarme al Señor, todos los creyentes lo pueden hacer igual. Eso nos hace entonces estar en igualdad de condiciones. Tan aceptado yo como tan aceptado cada uno de ustedes. Aquí no hay ninguno que esté más aceptado o más amado por Dios. Dios no hace acepción de personas. No hay a unos que ame más. No es que a estos que hacen iglesia de esta manera, Dios los ama más. Y a estos que hacen de otra manera, Dios los ama más. Dios ama a los presbiterianos como a los bautistas. Dios ama a los reformados como a los carismáticos. Dios ama a los pentecostales como puede amar a un fundamentalista. Porque al fin de cuentas, todos fuimos aceptados no en la denominación. Todos fuimos aceptados no en la línea teológica que abracemos. Todos somos aceptados en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos permite a nosotros entonces entender el valor de las limitaciones. No te voy a juzgar, porque no soy mejor que tú. Te aceptaron tanto a ti como a mí. Yo no merecía ser aceptado por Dios en Cristo y me aceptó a ti también. Estamos en igualdad de condiciones. No hay nadie mejor que otro. No confundamos fundamento con formas, familia. No nos pongamos a discutir y a pelearnos por formas. Siempre tendremos formas distintas de hacer iglesia. Pero el fundamento siempre será el mismo. Cristo es el mismo. En Él fuimos justificados, por Él fuimos salvos, por Él fuimos adoptados, por Él fuimos redimidos, por Él fuimos reconciliados y por Él nosotros fuimos comprados. Por eso le pertenecemos. ¿Sabe por qué usted le pertenece a Cristo? Porque Cristo lo compró en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué yo le pertenezco a Cristo? Porque Él nos compró a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, porque fuimos comprados por Él. Así que, siendo justificados en Él, siendo Él nuestro Salvador, entonces es nuestro Señor. Y como es nuestro Señor, entonces todas esas listas de limitaciones las voy a abrazar como parte de mi vida cristiana. De tal forma que haya una comunidad de cristianos justificados en Cristo, que los hace aceptos en el amado. Una comunidad de cristianos comprados a precio de sangre, que pertenecemos al cuerpo de Cristo y a Cristo mismo. Por lo tanto, que todo lo secundario lo aprendamos a respetar. Porque si tú lo haces para la gloria de Dios, yo también lo hago para la gloria de Dios. Si Él lo hace y lo está haciendo para la gloria de Dios, ve y hazlo para la gloria de Dios. No vamos a discutir, no vamos a pelear. ¿Sabes por qué? Porque vamos juntos a seguir honrando al Señor. Y honrar al Señor se traduce como amar al Señor, servir al Señor, adorar al Señor y disfrutar al Señor, porque al fin de cuentas para eso fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos creados para darle la gloria a Dios y la honra a Dios. Así que haga lo que tiene que hacer, vaya, honre a Cristo. Es lo único que le pido, vaya, hónrelo. Donde quiera que vaya, honre a Cristo. Vaya a su trabajo, honre a Cristo. Vaya a su casa, honre a Cristo. Vaya a la empresa, honre a Cristo. Va por la calle, vamos, honre a Cristo. Está sirviendo en un ministerio, vamos, hágalo para la gloria de Cristo. El rol que usted tiene en la sociedad, el rol que tiene en la familia, asuma ese rol para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien lo aceptó. De gracia usted recibió, vaya, de gracia. A esta comunidad parece que se le está olvidando, por eso Pablo les tiene que decir, oye, pero es que los unos y los otros fueron aceptados. Iglesia, judíos y griegos y romanos, todos los gentiles, todos pertenecen al Señor. Y al fin de cuentas veo que todo lo que ustedes hacen, lo hacen es para darle gloria a Dios. Así que aquí no hay mejores y peores, aquí no hay mejores estrategias, aquí no hay mejores metodologías. Aquí lo que hay es una intención del corazón de honrar al Señor. Así que honrémosle juntos y bendigamos al Señor. Y cuando todos nos ponemos en esa plataforma del Evangelio de vivir para la gloria de Dios, pues entonces Dios va a ser honrado y mi hermano va a ser amado. Dios va a ser honrado, mi hermano va a ser respetado. Dios va a ser honrado y yo abrazo las limitaciones para decir, no me puedo exceder. La Escritura me ha puesto límites relacionales. La base para abrazar los límites en nuestras relaciones es Cristo mismo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.